Entonces tenemos temas de corrupción forestal y empezó, me acuerdo muy bien, por un tema de ausencia de transparencia. Y empezó porque había muchísimas normas técnicas, 1300, 1200, 1400, encima teníamos que interpretarlas y nacieron los famosos opinólogos. Opinaba ese director, opinaba el especialista, opinaba el jefe, el supervisor, todos opinaban y nos volvíamos opinólogos de la pésima norma con que estaba. Nos volvemos opinólogos. Y firmo yo y sustento que esa es mi opinión y vale. Esa es tu opinión. Por eso nos volvemos así y eso está mal. Opinólogos en lo administrativo, en el derecho, en principios. Dejamos de ver y evaluar otras cosas. Nacimiento. Cuando empezamos a resquebrajar los principios, las normas, las políticas, las rompemos. Comenzamos a trabajar en la incertidumbre. Entonces lo que se ha fortalecido es la corrupción en el sector forestal y me va destruyendo el bosque de a poquitos. El autor es este humilde servidor. Transparencia. La corrupción nace en cualquier parte, en cualquiera de los procesos nace la corrupción, porque existen puntos o nexos en donde hay confrontación de intereses. Choca tu posición tuya con la posición de ella. Ambos opinólogos. Potencialmente nace el conflicto y la resolución de cualquiera de sus infinitas formas. Se escribe, nace y tenemos una resolución corrupta. Y no llegamos a establecer la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Tu verdad? ¿La verdad de él? Pero sin embargo tengo cuántos caminos de rutas de tráfico de madera. Rutas de tráfico de madera. Por aquí camina, y ya se conoce por años. Y dejamos que camine la ruta. Y dejamos que en el año 2008 existan 41 funcionarios ya denunciados. O que un intendente se le cuestione en el sector forestal. Afectamos la democracia, la transparencia, la educación y nuevamente me crece la corrupción. Porque en el año 2005, 492 funcionarios procesados por tráfico. Esto es un clima. Esto es lo máximo. Decir que hay consultores procesados, pero llegar a esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado. Es escandaloso. Esto yo lo viví. Esto lo viví. Estaba como abogado en la Administración Técnica y Control Forestal en Iberia y Madre de Dios. Y esto lo viví. Y denunciado. Pero esto era escandaloso. Esto es escandaloso. Y te tienes que enfrentar a jefes superiores de otros niveles. Aquí hay dos cosas. Apuntas y lo sueltas con tu firma bajo tu responsabilidad con la posibilidad de que caigas acá. O le dices un alto a tu jefe o a tu supervisor, a quien fuese, y dices, no voy a firmar esto. ¿Te va a costar el trabajo? Sí, pero vas a dormir tranquilo. ¿Vas a decir que es injusto? Sí, es injusto, pero ¿quieres estar en esta foto o quieres estar en la otra foto? ¿Dónde quieres estar? Considero que tampoco no es tan injusto, porque un funcionario, un servidor civil, lo que debe hacer es cumplir con su trabajo de acuerdo a la normatividad y no se le está exigiendo de que haga algo contrario a ello. ¿Y qué pasa si la norma es mala? Pero en este caso de corrupción de funcionarios, en realidad no es... Porque las normas las hacen los funcionarios. Si las normas las hacen los funcionarios, tú como fiscal, o como contralor, o como la OEFA, o juez, no te va a decir, sí señor, la ley dice eso. Oiga, ¿no sabe lo que son los principios generales del derecho? La Contraloría va a evaluar esa norma y la va a identificar como no sustentable, como irregular, mala. ¿Y cómo lo sé?
porque el ministro Gabriel lo sacó y sacó de un solo plumazo todas las normas. Entonces lo que hice estaba bien, no me equivoqué. Las normas, las 300 y pico me las bajé. Pero había que leerse todas las normas y hacer los procesos. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, es allí donde tienes que manejar tu criterio. Como abogada, tienes que saber si la norma es buena, eficaz y eficiente y está construida dentro de todo en base a los principios. Si tú dices, yo me voy a manejar dentro de las normas y la norma es mala y corrupta, tú también vas a ser, y encima, a la hora que te interroguen, porque van a procesar al funcionario y a ti te van a llamar como testigo, y te van a preguntar, oiga doctora, ¿y usted es abogada? Sí, por favor su currículum. Oiga, ¿y usted no puede identificar que esta norma no considera que sí, es mala, pero yo no la hice? Tú contestes eso. El delito de autoría y participación, culpa consciente, inconsciente, omisión propia y propia. ¿Bajo qué posición vas a firmar ahora? Específicamente, para entender un poco mejor, ¿en qué casos cómo podría clasificar un funcionario un acto de corrupción debido a que la norma es, usted menciona, mala? Por ejemplo, en temas de minería, le llaman minero informal, pero ese minero informal, a pesar de que está en el registro, comete delitos. Pero a mí me dicen que no está cometiendo delitos, pero tú como fiscal vas y le encuentras en la zona y le está cometiendo el delito de contaminación. Pregunta, encima no saca el oro de ahí sino de otro lado, encima tiene un volumen superior, encima no estaba con la maquinaria adecuada. Pues son muchos encimas. Pregunta, ¿qué le vas a aplicar? ¿Porque está en el registro o porque cometió una serie de delitos? Entonces, bueno, la norma dice que porque estás en el registro ya no cometes delito. Bueno. Yo como fiscal estarás en el registro, pero me estás cometiendo delitos. Sí te proceso. Tú tienes que estar en el registro, pero sin cometer delitos. Lo siento, el fiscal que en su autonomía está aplicando principios generales del derecho y encima te voy a dar un talán, el tip para entender los delitos forestales. Nunca un delito forestal viene solo. Nunca una infracción administrativa viene sola. Nunca un delito forestal viene solo. Nunca, como consecuencia de que no venga solo, viene acompañado de un conjunto de infracciones administrativas. Es más, hay que ser bien acucioso y bien agudo para decir que hay más. Entonces, siempre que diré que hay un funcionario que está investigado es porque se aprovechó de una norma débil. Debajo de ese funcionario investigado que hizo la norma es una norma débil. Bueno, por si acaso en el 2005 habían como 300 y pico normas para mí ilegales. Y de eso se podrán basar, no, pero si la norma lo hizo, ¿y quién hizo la norma? Yo, pero el fiscal nunca se le ocurrió estudiar la norma. Y en mis exposiciones de atrás estudiemos la norma, eficacia y eficiencia. Y esto hay que entenderlo de esa. Esto es vergonzoso, es decir, encontrar que 492 funcionarios, ¿de qué estamos hablando? Ya. Yo lo puedo poner en el SEACE. Puede investigarlo por declaración de ingresos y bienes, lavado de activos, el tema de transparencia, el código de ética, gestión de intereses, la ley de nepotismo, mecanismo de transparencia, comisiones de ética y transparencia, creación del CELIASUS, recomendaciones, medidas planteadas por la PCM. Varios puntos por los cuales yo puedo trabajar las medidas de prevención antes que penar la corrupción pública. Hablar de corrupción es porque llegaste tarde. O sea, ¿para qué me voy a ocupar yo de la corrupción? Ocúpate, o sea, no te ocupes de la enfermedad ya por sí, no, antes de que nazca. Preocúpate antes de que esté enfermo, sino que cuando esté sano. Hay que preocuparnos cuando está sano, no cuando está enfermo. Ya enfermo, ya estás enfermo. ¿Y qué tan grave? No lo sé. Esto ya es grave. Y el otro tema es que queda inhabilitado.
El tema de medidas sancionatorias. Por más que yo crea una policía contra la corrupción, por sí solo esto no me lo resuelve. El tema de colaborador eficaz, sí, esto sí, porque le va a bajar la pena. Juzgados y 6 salas de anticorrupción, bueno, también la Procuraduría existe, fiscales provinciales, instauración de subsistencia, sí, pero cuando hablemos de temas de corrupción tiene que estar implementada. Puede quedar bonita palabra, pero si nada de eso está implementado no me sirve para nada. Tenemos que implementar nuestra transparencia. Algo que yo lo critico con mucho cariño es que el trabajo de la... ¿Cómo voy a irme contra el supervisor de los Infor? La mejor forma de fortalecer al supervisor su examen es acá. Tu supervisión tiene que ser 100% transparente. Tu supervisión tiene que rendirme los resultados. Tantos días, tantos me has producido. No que me dices que caminaste 20, pero para caminar 20 resulta que me has rendido como con otro, o sea, para que yo me tenga un resultado de 50 yo tengo que haber caminado 20. Pongo 20, pero resulta que acá hay otra respuesta. O sea, necesito saber que todo lo que yo voy a tener que evaluar me demora realmente mis X días, no que el papelito aguanta. Entonces, primero mi transparencia y mi rendición. Mi participación, ¿cómo va a ser del supervisor? Acompañada. La mejor forma de que un supervisor se vaya en salud, déjame que acompañe a otro, pues. Un policía, un fiscal, de otra área. Yo feliz, si soy supervisor, por favor, acompáñenme. Que hago todo el esfuerzo para que el fiscal camine como yo. Transparencia, rendición, participación del supervisor. Entonces, yo puedo, y encima un supervisor bien preparado, la corrupción en el área de la seguridad de la información, opinión como estrategia. O sea, si yo puedo establecer, atacarlo dentro de la sociedad, sino atacarlo dentro de la institución, yo voy a fortalecer más mi institución, mi sistema. Mi sistema lo fortalezco más. El otro tema son intereses comerciales, definitivamente, la función de los medios de comunicación en el problema de la corrupción ex-interno, el tema de interés, hay una gran presión en el aspecto comercial. Hay una gran demanda por el Chihuahua y todo el mundo se manda sobre el Chihuahua. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando veamos la corrupción, veamos, oye, ¿qué volumen ha salido más y qué especie? ¿Qué volumen y qué especie ha salido más? Entonces, vamos a cambiar nuestro chip. El otro tema es que mientras que esta noche estamos conversando, en algún lado hay un vacío, me han tablado la madera y ya está caminando y está esto de una zona de amortiguamiento. Ahorita. Pero ¿cómo implemento esa transparencia para que, ok, dejemos que salga, en vez de que esté acá, mejor dejamos que salga, llegue al río, me la baje, ya sé que esto es falso, dejemos, ya tengo acá el infractor, el que la transporta, ya lo tengo, se está saliendo, déjalo que camine, llega acá a la región, ¿ya lo puedo intervenir? No, déjalo. Está caminando por acá, se está encontrando con el de la guía que le va a otorgar que es falsa, ya tienes que estar conectado acá con el administrador técnico, control o con el gobierno, déjalo, ya tienes 1, tienes 2, tienes 3, tienes 4, ya tengo 6, aguanta. Esto ya está grave, es crimen organizado. Ya ves, si hubieras intervenido acá, solamente sancionabas acá. Pero si sancionas acá, crimen organizado. Ah, ya está siendo eficaz y eficiente. Quiero ser más fino. Ya tengo acá el gobierno regional que le ha dado el volumen y la guía. Bacán. Ya dale la guía, déjalo. Ya tienes intervenido toda esta cadena. Tienes 6 o 8. Luego sale el transporte. Y a la hora del transporte, cuando llegue a Lima, acá tienes el habilitador, el dueño de la madera. Siempre el habilitador es el que mantiene más oculto. Aquí tienes, total, ¿dónde está guardado? Ok, con estas pruebas que has grabado, tienes videos, grabaciones, intervenciones, todo, agarras y capturas. ¿Qué he hecho? Ya no vas a intervenir por tal ilegal. Vas a intervenir. Encima el habilitador resulta que era de mucho dinero, lavado de activos, crimen organizado. Ya no hablamos de 6 o 8 años, ahora hablamos de 18 años. Esta intervención es perfecta. La de Amazonas es buena.
pero lo que yo tengo como resultado de este operativo de Amazonas son las irregularidades que se cometieron en los celulares a la hora de intervenirlos y lo que se soltó, lo que debió haber caído. ¿Y cómo lo sé? Siempre me van a decir, doctor, esto se está ocurriendo y ya nada me importa, manténme informado, yo ya no soy fiscal supremo, pero sigue contando. Y conozco la historia, lo de México, conozco la historia. Y aquí hay... No tiene sentido que la cuente, yo ya tengo la novela. Ya tengo la novela y sé lo que pasó. Y conozco las debilidades. Es el cuento, es la novela que yo tengo, es lo que sé. Y ojo, puede que sea como que no sea, pero si es, acá hay responsabilidad de instituciones. Porque solamente se quiso informar de determinados delincuentes, y otros no. Y acá salió más madera y se perdió más madera. ¿Por qué? Porque esta intercepción fue hecha con chantaje, sin el permiso del fiscal y sin el permiso del juez. Acá hubo mucho chantaje, muchas infracciones y irregularidades. Y me dan con nombres y todo. ¿Cómo me entero? No sé por qué. Y todo por un tema de transparencia. La transparencia es que siempre no estás oculto, las cosas que se resuelven siempre son en la puerta cerrada. Y nos olvidamos que el tema de la transparencia pasa por derechos constitucionales. ¿Qué me plantea? Acceso a procesos, derecho a saber, obligación a la planificación, acceso a la información y acceso a la justicia. Esto es lo que yo tengo derecho, me plantea de forma directa. La ciudadanía lo ignora, no lo sabe, porque no ha sido educado. Los niveles de información, de participación, ¿cómo los demás? Voy a dejar que los demás lo sepan. Pregunto, si yo quisiera saber si todo el operativo de Amazonas se dio con todo esto, yo diría que no. La información forestal que yo tengo es otra. La consulta forestal en temas de... Bueno, esa sí podría ser cierta, pero la participación en la construcción de un consenso no. Por un lado, a la policía, lleno de chantaje y delincuentes, el fiscal por acá, el juez por acá, y el infractor de seguirnos negociando, porque acá faltan más cabezas, y de los detenidos encima la mayor parte ha salido suelta ya. Toma de decisiones de la ciudadanía para el estado de manejo de riesgos, el usuario debe aceptar y compartir la responsabilidad. Responsabilidad de la toma de decisiones e implementación parte del estado del usuario y autogestión. Si alguien considera que lo de México es un éxito, entonces que me saca publicado ahorita cuál es el estado del proceso penal. Que me digan cuál es el estado de ese proceso penal. Ya pasó, miren, desde hace cuánto, 6 meses, ¿cuál es el estado? Raúl, la mayor parte está liberada. ¿Por qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el sector minero? Concepto de justicia. Justicia forestal es un trato justo, involucrado, significativo de todos los actores y sectores. Pero en el caso de IGEMET, otorgándome cuadrículas o la administración técnica versus el tema minero, me destrozó toda la cobertura. La transparencia es el acceso a la información pública ambiental y tenemos un decreto supremo. ¿De qué forma este tema de transparencia y acceso a la información está puesto en el tema forestal? ¿Se da? ¿No se da? ¿Cómo lo doy? ¿O voy a esperar que un ciudadano venga? ¿Por qué no yo lo implemento? Bueno, este es el conjunto de actores. ¿Se acuerdan que yo les di un anillado que alguien se lo ganó? Lean ese trabajo. Estás trabajado sobre la síntesis de cómo debe participar en el tema de prevención. ¿Cómo se llama? Están en las primeras clases. Escríbeme a mi correo y te envío el eco_mauricio@hotmail.com y ahí te envío el link. eco_mauricio@hotmail.com. Me envías ahí y yo te envío el link. Y te envío el link de los 2 libros que está relacionado a esta consultoría internacional, justamente con esto.
cómo se debe tratar. Me dices, alumna de tal del curso tal, yo inmediatamente te envío los 2 libros, te bajan los 2 libros. Muy buenos, muy humildemente digo son buenos, pero que el Estado todavía les falta ver. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Miren, recargada la orden de las administraciones, escasos recursos destinados al control, mucha superficie, inestabilidad laboral de los funcionarios, los sacaban a cada rato, riesgo de integridad física. Bueno, realmente yo les digo, no se imaginan la cantidad de peleas que he tenido acá y amenazas dentro de las administraciones. Esto siempre diré que los jefes o los directores no entienden el riesgo que pasamos nosotros. Servidores y funcionarios de poca confianza, desprestigio del ex INRENA. En las regiones hay funcionarios coludidos con los extractores, con los madereros, poca conciencia forestal, falta de participación, poca difusión, PGM, concesiones comunitarias solo en papel, normatividad dispersa y muy ineficiente, destrucción de los bosques. O sea, es un conjunto de cosas de en sí que hay que trabajarlo. Y miren, lo principal es esto, la incertidumbre. Trabajamos en la incertidumbre. Trabajamos porque en automático. Y ya para terminar, video preguntas, ¿cuáles son los principios para el acceso a la información? ¿Qué pondrías en el portal? Yo tampoco. ¿Cuáles son los principios para el acceso a la información? ¿Qué pondrías en el portal de la web de la Dirección Federal Forestal y de Fauna Silvestre? ¿Qué clase de derechos es el acceso a la información? ¿En qué tiempo se aplica el acceso a la información forestal? Esto yo lo puedo, aplíquenlo a la institución de ustedes. ¿Cuáles son los principios para el acceso a la información? ¿Qué pondrías en el portal de la web de la Dirección Federal Forestal y Fauna Silvestre? ¿Qué clase de derecho es el acceso a la información y en qué tiempo? Esto es importante, si queremos conocer. El otro tema es cómo yo implemento mi política de anticorrupción forestal y de fauna. Implementación de la política anticorrupción forestal y fauna silvestre en OSINFOR. No sé si está, no sé si ustedes me lo dirán, cuéntenmelo, si la política anticorrupción está implementada en el sector OSINFOR. ¿Saben algo de eso? Investiguen hasta dónde va el tema de esa voluntad de querer hacerlo. Imagínense, evalúen cómo están los controles, las evaluaciones, los volúmenes, las especies, los diámetros. ¿Quién controla los nodos, los documentos, saldos, origen normativo, la construcción de normas? Miren quién construyó, quién maneja esto. Yo he vivido en Pucallpa y en una noche el nodo, el titular, tu volumen que tenías 20, esa noche te lo bajaban a 10. Ese volumen se lo daba a un titular, caminaba la madera, hasta Lima llegaba, y cuando ya era de día, en el nodo estaba normal, pero allá en Lima llegó como si esa madera le perteneciera. Ese es el poder de haber violado ese nodo, fraude en ese nodo. Podían ingresar y cambiarlo. Ese es el poder de Pucallpa. Bajabas y ponías el volumen, la madera era falsa. Hay que evaluar todo, procesos. Pero la única forma de entenderlo es cuando lo vives, cuando estás allí. Si no, esto ya es muy tarde. Encontrar esto talado y la gente que se va corriendo por acá para llegar y llevarte estas trozas, tener que jalarlo y amarrarlo a tu deslizador y peque, esta y la otra, y la que está a la vuelta, ya es muy tarde. Ahora, lo lógico es, ya está acá. Y acá ya se fueron corriendo los taladores, pero esto hubiera sido mejor que camine con los taladores y por acá llegando a puerto, acá estaba el habilitador y le iba a dar la guía y lo lavaba, pero acá yo llegué tarde y mi pesca es absurda porque no voy a pescar personas. Acá voy a tener que jalar esa madera hasta puerto. Entonces, miren el esfuerzo del Estado. El otro tema es que muchas veces el marcado, la gente no me marcaba las trozas, estaba en Contamana varios días y me evadían, o de repente utilizaban esta marcación de otro titular.
Entonces, ¿cómo estar seguro de que esa madera viene de ahí? Nada, pues pon tu mapa y mira de por dónde viene la ruta. Mira cuántos hay ríos arriba, 3, 4. ¿Cómo son sus marcas? Ah, son así, tata. Ya la identificaste. Sabes que de ahí solamente pueden ser 3, no puede ser 5 o 6. Y si son 5 y 6 es porque no vienen ahí. Quítala, se acabó. Tienes que tener tu estrategia, tienes que conocer tu espacio, tienes que conocer tus rutas, tienes que conocer tu volumen y tienes que manejarlo. Tienes que manejarlo rápido. Claro, eso se aprende con la experiencia. Tienes que estar viviendo ahí y debilita. Entonces tienes los comités de gestión de bosques, hay un poco de participación dentro del bosque. Tienes un problema de transporte fluvial, aéreo y terrestre, y acá necesita ser manejado, necesita ser legislado. Tienes los puestos de control débiles, industria también débil, y hay institucionalidad de apoyo, sí o no, cuentas o no. Esto yo se hablaba en el 2008, esto yo lo exponía en el 2008. Industria, control, ¿cómo es mi control? Y esto es procesos y procesos. Si hablamos de un procedimiento sancionador en la Dirección Forestal, ATF, en las regiones, aquí, cuando tú sabes los procesos, cada un proceso, hay una debilidad. Me tuve que meter, yo mismo aplicaba esto y me daba cuenta, porque lo vivía, en cada una había una oportunidad para acto de corrupción. Aquí, dije, Dios mío, si esto es así, ¿cómo será a nivel nacional? Comencé a aprender y a vivir en carne propia de que esto, había momentos antes de resolver dentro de una evaluación, dentro de un informe técnico. Pregunta, esto, cada una de las debilidades, ¿la hemos analizado para posibilidades de fraude en un pago en los informes? Si esto es así en la administración, en las regiones, en un procedimiento regular, sí se puede también hacer en otro. Solamente hay que ponerlo así en físico, en esta pared, y comencemos a ponerlo. Nos metemos ahí y veamos las debilidades. Así es análisis de riesgos de procesos. Así aprendí a hacer procesos. Es el proceso dentro del proceso. Es el proceso dentro del proceso. Y esto está dentro de un sistema. Entonces tenemos que aprender el sistema y tenemos que aprender los procesos de los procesos. Eso no es fácil. Y esto es para la planta de transformación. Así como he ido para el árbol, ahora me voy para la planta de transformación. Y le aplico, produce, le aplico la licencia de la municipalidad y le aplico el control forestal. Tengo que aplicar 3 niveles, 3 exámenes. ¿Y saben una cosa? Acá solamente hay uno. El sector forestal nunca aplicó el de licencia y nunca aplicó el del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Fraude. Yo también puedo hacer fraude acá. Cuando apliquemos la evaluación de una planta, apliquémoslo por la licencia, por el sistema de gestión ambiental y por el proceso pago. ¿Ya? Esto también igual, esto me lleva a procesos. Metodologías, hay un tema de intervención, hay una investigación, hay una evaluación y luego ya se deriva. Y acá viene el hombrecito reclamando. Posibilidades de fraude, aquí y aquí también, porque esto puede ser aparente, pero luego sale la respuesta negativa o positiva. Entonces, siempre está metido las posibilidades de fraude. Pero ok, ¿cómo fortalezco mi intervención? ¿Cómo fortalezco mi investigación y mi evaluación? ¿Cómo? Trabajando en prevención. En mi intervención trabajo mucho en prevención para no caer acá, igualmente acá. ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo lo construyo? Es inyectarle prevención. Oiga, pero todo esto son etapas dentro del proceso. Sí, pues, ahí ¿cómo lo meto? ¿Cómo lo cambio? Y eso para no terminar acá derrumbándome con el tema de corrupción. ¿Qué fue lo que pasó? Esto está como ejemplo nada más. Algunas normas técnicas forestales relacionadas al manejo forestal. Todas estas están relacionadas al manejo forestal. Todas estas están relacionadas al manejo forestal. Pero ¿qué pasó con esas normas forestales? Las comencé a evaluar de las 300. Acá le estoy señalando algunas. ¿Qué cosa encontré? Que no tenían visto bueno de la oficina OGTI.
no tenían informe técnico, sustentación, o sea, las resoluciones no estaban sustentadas en un informe técnico. ¿Visto el informe? No, de frente la firmaban. No tenían visto bueno la efectividad. Sin contenido de principios ambientales. Respecto a la evaluación, me negaban la inspección ocular. Automáticamente me la aprobaban. Los POAs y actividades anexas aprobadas no estaban validadas. O sea, simplemente incumplimiento del silencio administrativo. Me permitían la zafra excepcional con informes podías ingresar a la zafra con carácter de declaración jurada. Todo esto se lo envié esto más un informe grueso, se lo envié al ministro. Se lo mandé al ministro. En 48 horas me declararon en revisión todas las normas. ¿Por qué? Porque se me revisaban cada una de estas y me sustentaban en resoluciones, caían en corrupción los funcionarios. Ahora me pregunto, pero si la norma me decía, evalúa tu norma, ¿cómo está construida? Si esa norma cumple los procesos.